Así que muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro segundo estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así que esta carta tiene solo 3 capítulos, entonces hoy vamos a terminar el capítulo 1, entonces vamos a abarcar hoy, vamos a abarcar 8 versículos. Entonces este estudio de esta carta va a ser tal vez en 2 meses, vamos a estarlo terminando, quizás menos, entonces no es muy grande. Así que bienvenidos, hermanos, y también a nuestros hermanos que siempre nos siguen a través de Facebook en estos estudios, así que también les agradecemos y que siempre están en cada estudio pendientes para escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento y comenzamos con nuestro estudio. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, porque nos das la alegría, nos das el gozo, nos das la vida, Señor, como un privilegio para que nosotros podamos disfrutar las cosas hermosas de este mundo, Señor, a pesar de la caída, del fracaso, del daño que el pecado ha provocado en el mundo, Señor, en nuestras vidas. Pero gracias porque en los que somos tus hijos tenemos ya la vida de Cristo, la vida de Dios en nosotros implantada, esa vida que debe salir al exterior en nuestro carácter para que cada vez, Señor, caminemos más, como vamos a ver hoy, a tener un caminar digno de nuestro llamamiento como hijos de Dios. Guíanos en esta meditación breve de tu palabra, para que podamos, Señor, ser bendecidos por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el título de este estudio es de esta manera: El día del Señor viene para manifestar el justo juicio de Dios. Sí, el día del Señor viene. Y el complemento es para manifestar el justo juicio de Dios. Cuando uno lee un pasaje, hay que ver, ¿verdad?, qué está diciendo y qué dice de lo que está hablando. Entonces, aquí la idea es, el día del Señor viene. ¿Y para qué viene? Le preguntamos al texto, le preguntamos al pasaje. El día del Señor viene para manifestar el justo juicio de Dios. Y vamos a ver acá, bajo este título, 3 aspectos. Primero, permaneciendo en sufrimientos actuales, versículo 5. Y segundo, viene el día del Señor para dar retribución a los que no le conocen y dar descanso a los que son sus hijos. Y finalmente, exhorta a los creyentes a ser justos. Así que el día del Señor viene para manifestar el justo juicio de Dios. El día del Señor, el día de Cristo. En la Biblia, hermanos, en esta carta, al igual que la primera, el título de la carta, o sea, de lo que la carta en sí habla, es el día del Señor. Primera Tesalonicenses habla del día del Señor. Esta carta también habla del día del Señor. Pablo nuevamente toma esta enseñanza, este tema. Así que nos habíamos quedado en el versículo 4, lo habíamos ya cubierto, así que hoy empezamos en el versículo 5. Dice Pablo: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del llamamiento del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice Pablo, ¿esto de qué? ¿Esto de qué? Bueno, conectémonos con el versículo 4. Pablo habló aquí de la iglesia de los tesalonicenses que estaban abundando en fe y amor y que tenían paciencia. Pablo dice, esto es demostración del justo juicio de Dios,
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Hermanos, ningún creyente va a ir al cielo porque sea digno. O la salvación tampoco se adquiere porque usted sea digno. O sea, porque usted sea digno, que quiere decir como competente, calificado. Nadie es digno de merecer el cielo. Nadie es digno de ser salvo. Aquí Pablo dice, ¿de qué el creyente es digno? Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Pablo aquí está hablando en el contexto de el sufrimiento, de la persecución, el sufrimiento que los creyentes estaban teniendo. Y dice Pablo, ustedes son dignos de entrar a ese reino de Cristo, porque ustedes han demostrado ser fieles a través del sufrimiento. Ustedes han sido fieles, han mostrado una exclusiva lealtad, fidelidad al Señor, por lo tanto son dignos de entrar al reino de Dios. Y hermanos, noten que aquí dice Pablo, ustedes son dignos del reino de Dios. Y esto es una cosa muy aparte, porque hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia que somos los creyentes, la iglesia la conformamos, ¿verdad?, todos los creyentes. Somos la iglesia de Cristo y que vamos a estar con el Señor. Pero aquí habla del reino de Dios. Habla de otra cosa, del reino de Dios. Hermanos, sabemos nosotros, el reino de Dios es el gobierno, es el lugar donde el Señor gobierna, donde Él va a gobernar. Entonces, aunque el texto aquí no lo está diciendo, pero podemos decirlo, hermanos, de una manera implícita, que en otros pasajes se nos habla de que la iglesia, los creyentes, vamos a reinar con Cristo. Vamos a estar en el reino de Cristo Jesús, que es el milenio. Entonces Pablo dice, ustedes han sufrido, han padecido, por lo tanto ustedes son dignos de entrar al reino de Cristo. Ese reino, hermanos, que va a ser aquí en la tierra. Que va a ser aquí en la tierra. Así que esto es muy importante. Algunos dicen hoy que no va a haber un reino de Cristo en la tierra. El día de ayer, yo estaba viendo un pasaje en Apocalipsis, no lo había visto antes, o lo habría leído, pero no le había puesto atención. Y dice, y reinarán con Cristo sobre la tierra, y reinarán en la tierra. Hermanos, hay pasajes más claros donde hablan, ¿verdad?, del milenio, pero ahí dice, y reinarán con Cristo. No dice en el cielo, dice en la tierra. ¿Dónde vamos a reinar con Cristo? Aquí en la tierra, después de la gran tribulación. Entonces Pablo dice acá, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pablo dice, ¿es justo? Dice Pablo, es justo. Es lo adecuado, lo correcto, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, Pablo está diciendo acá que el día del Señor también viene para darle castigo a los que han lastimado, han hecho daño a la iglesia de Cristo por 2000 años en la historia. El día de Cristo viene para, dice acá, para castigar, para dar, dice, para pagar, dice, con tribulación a los que os atribulan. Entonces, dice el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, ahora, daros reposo con nosotros, dice Pablo. Dice, verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Qué bonito que aquí Pablo se incluye y dice nosotros. ¿Quiénes son esos otros, hermano? Pablo, a ustedes el Señor les va a dar reposo con nosotros. ¿Quiénes nosotros? Pablo, Silvano, que es Silas,
y Timoteo, dice Pablo, el Señor les va a dar a ustedes reposo y a nosotros también, dice. Pablo aquí está hablando en plural, o sea, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, que estaban con Pablo, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. La palabra aquí, hermanos, reposo es muy importante. Esta palabra reposo significa soltura, calma, dar libertad, un tiempo de refresco, de refrigerio, de descanso, el reposo. De un descanso. Dice que el Señor nos va a dar reposo, hermanos. Ahora, quiero acá, hermanos, decirles brevemente que en la Biblia hay 3 tipos de reposos. Estaba yo viendo esto y tengo aquí los pasajes bíblicos. Hay 3 tipos de reposos o descansos que el creyente tiene. Esto de repente a alguien aquí va a recordar de estudios anteriores, el hermano Juan Pablo compartió en Hebreos. No sé si él habló de 3 o 4 reposos, pero aquí, viendo este pasaje, nos damos cuenta que los creyentes tenemos 3 tipos de descansos. Primero, los creyentes descansamos de la salvación. Descansamos de la salvación que ya tenemos a través de Cristo Jesús. Jesús dijo en Mateo 11:29, venid a mí. Él dijo, ¿verdad? Todo aquel que viene a mí hallará descanso. Los creyentes tenemos ya descanso, reposo de la salvación. Es decir, ya no estamos preocupados con pena de que en algún momento podría yo dejar de ser salvo, podría yo perder mi salvación. No, los creyentes estamos ya descansando, hermanos, en la salvación. Segundo, el segundo descanso o reposo es, hermanos, el descanso o reposo que vamos a tener en el milenio. Y esto está en Hechos 3. Voy a leerles aquí Hechos 3:19. Hechos 3:19. Ese texto sí lo quiero leer. Dice así. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está la palabra. Y aquí está hablando del milenio, dice Pablo, dice Pedro. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, tiempos de refrigerio aquí se refiere al milenio. Ese es el refrigerio que los creyentes estamos anhelando. Que vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Ese es el refrigerio, ese es el descanso, ese es el segundo reposo que tenemos los creyentes. Entonces, primero tenemos el descanso de la salvación. Segundo, el descanso de ese reinado en el cual vamos a estar con Cristo. Y aquí Pedro lo dice, Pedro lo dice, ¿verdad? En Hechos capítulo 4, dice él, arrepiéntase y conviértase para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Eso es el milenio, de eso está hablando aquí. Tiempo de refrigerio, el reinado de Cristo por 1000 años. Y por último, hermanos, está el tercer descanso, es el descanso eterno que tenemos los creyentes, Apocalipsis 21:4. Cuando entremos, finalmente los creyentes haya pasado el reinado de Cristo por 1000 años y entremos al estado eterno. Descansaremos eternamente en el Señor. Y será será glorioso, será, hermanos, maravilloso. No puedo decir aquí tiempo, porque el tiempo ahí ya no va a existir. Iba a decir tiempo, pero el tiempo ya no existirá en la eternidad. Regresando, hermanos, a segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Por favor, versículo 7, la segunda parte. Dice, y a vosotros que estáis atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el Señor, dice, se manifieste. Hoy Cristo está velado a nuestros ojos, está oculto a nuestros ojos. La palabra aquí manifieste significa hacerse visible, dejarse ver, que es lo que hoy, hermanos, nosotros no estamos viendo al Señor. Él está en nosotros a través de su Espíritu Santo, pero Él está oculto de nuestra vista. Está velado, o sea, no lo podemos ver. Pero aquí la palabra manifiesta significa hacerse visible.
la palabra aquí. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8, en llama de fuego. Es decir, que Él va a venir de una manera gloriosa para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Hermanos, ¿qué va a dar el Señor a los no creyentes? ¿Qué va a dar? ¿Cuál es la palabra que usa acá? Retribución. Al creyente Cristo le da galardones, premios. Al inconverso le retribuye, que significa darle su merecido, darle lo que le corresponde, o sea, a castigarlo. Al que le ha dado las espaldas al Señor, Él le va a retribuir, no le va a recompensar. Al creyente, a usted el Señor le va a galardonar, recompensar. Al no creyente le va a retribuir. Es una retribución, o sea, darle, o sea, en palabras del apóstol Pablo en Gálatas, dice verdad, aunque ahí habla de creyentes, pero también se puede aplicar al no creyente, que el hombre lo que siembra, eso recoge, eso cosecha. Pues el no creyente le ha dado las espaldas al Señor, ha vivido en rebeldía y muere en esa condición, pues el Señor le va a retribuir, le va a dar el justo pago de sus obras impías. Dice acá, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas aquí en este versículo. Dice que estos no creyentes, primero dice que no conocieron a Dios. No conocieron a Dios. ¿En qué sentido no lo conocieron, hermanos? Porque ustedes saben, hermanos, que aún las personas que se dicen ser ateas, que dicen, yo no puedo depositar mi vida a un Dios que no me ha mostrado suficiente evidencia para creer, así que yo no creo porque es que no tengo suficientes evidencias de la existencia de Dios, entonces yo no creo. Hermanos, no existe el ateísmo no existe. Se llama antiteísmo, que significa un rechazo, una rebeldía hacia Dios. No existen razones para ser ateo, ninguna, hermanos. El ser humano lo que tiene es, el ser humano sin Cristo, que no quiere creer en Cristo, no cree en Él, más bien porque no les conviene creer. Porque dice el apóstol Juan, dijo Cristo en Juan capítulo 3, versos 18 al 19, que dice que las personas no vienen a la luz, o sea, no vienen al Evangelio, porque ¿qué hace el Evangelio? Con el Espíritu Santo, ¿qué hace? Dice que revela, expone nuestro pecado, nos hace responsables delante de un Dios al cual tenemos que dar cuentas, y las personas que no quieren creer en Cristo, eso es lo que pasa. Ellos no quieren asumir que son responsables delante de Dios. No es que no tengan evidencia de Dios, que Él exista. Dice, a los que no conocieron a Dios. Entonces, ¿en qué sentido no lo conocieron, hermanos? Que nunca tuvieron una relación personal con Cristo, que no fueron salvos, no fueron creyentes, ni obedecen, dice, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni obedecen. Está hablando de una persona no creyente, que no se somete al Señor, que su vida no es gobernada por Cristo, no obedece al Evangelio. Ese es el estilo de una persona no creyente, hermanos. Dice acá el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay varias cosas en ese versículo muy importantes que yo quiero, hermanos, explicar. Dice que esos no creyentes, dice que sufrirán pena de eterna perdición. La palabra perdición, hermanos, acá significa ir a la ruina total. El no creyente va a ir a la ruina. Significa acá quedar o ser inútil, ir a la ruina. Habla también de la pérdida de todo el bienestar, pero no del ser. Porque, hermanos, ese es el castigo eterno. Es
La perdición es estar, como dice acá, excluido de la presencia del Señor. ¿Qué va a ser, hermanos? ¿Qué es el castigo eterno? Bueno, la Biblia muy poco describe de ese castigo, pero según este versículo, la esencia, hermanos, del castigo eterno va a ser la eterna separación del hombre y Dios. Estar eternamente separado de Dios. Completamente separado, excluido de Dios. Hermanos, les hago una pregunta. Les pregunto, ¿hoy están completamente excluidos de la presencia de Dios los inconversos? ¿Los ateos? ¿Hoy están excluidos completamente? No, no están excluidos. Cohabitan con los creyentes, entonces no están excluidos hoy completamente de la presencia de Dios. Siguen recibiendo lluvia, siguen recibiendo sol, siguen recibiendo vida, siguen teniendo las cosas que Dios les da. O sea, hoy no están del todo completamente excluidos de la presencia de Dios, porque siguen gozando de ciertos privilegios. Pero va a haber un momento en el cual estarán ahí sí eternamente excluidos, como dice acá, que habla de una separación eterna entre el ser humano no creyente y Dios. Una eterna separación. Hoy no es así. Hoy, hermanos, el peor que se llame ateo no está completamente excluido de la presencia de Dios. Recuerdan, hermanos, en Jesús en Mateo capítulo 5 dijo que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Ese texto a mí me habla de dos cosas. Me habla de la paciencia de Dios y de la bondad de Dios también, ¿sí? De lo paciente que es Él y de lo bondadoso que es con esta gente que le ha dado las espaldas, pero Él todavía le sigue dando lluvia, le sigue dando sol. Él es bondadoso y paciente con esas personas. Pero va a llegar un momento en el cual, dice acá en el versículo 9, que estarán excluidos de la presencia. La palabra aquí, presencia, significa del rostro del Señor. Entonces, ¿cuál es la contraparte, hermanos? ¿Qué será para el creyente? Es todo lo opuesto que será el infierno para el no creyente o el lago de fuego para el no creyente. Para el creyente va a ser estar eternamente en la presencia de Dios. De esa comunión gloriosa, bienaventurada, dichosa, de paz, de gozo, de amor, de estar siempre con el Señor. Y dice acá el versículo, entonces, verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que ese será el castigo eterno. Entonces, hermanos, por favor, este texto cuando habla aquí de perdición, no está hablando de aniquilación. No existe aniquilación en ninguna etapa de la existencia del ser humano. No hay. Hermanos, es quedar separado de Dios. Tal vez esta información sea muy importante que la compartamos acá, hermanos. En la Biblia habla de tres tipos de muertes. Habla de la muerte espiritual, de la muerte física y de la muerte eterna. ¿Sí? Cuando Dios le dijo a Adán, el día que de este fruto comieres, ciertamente morirás. El hebreo dice, te harás mortal, te harás mortal. Ese día Adán murió espiritualmente y comenzó a morir físicamente. Porque él no murió en ese momento, murió 850 años después. Ese día él se hizo mortal. Murió en su espíritu y comenzó a morir físicamente. Pero él murió físicamente mucho después. El hombre no creyente que no se ha convertido a Cristo, hermano, está muerto espiritualmente. No tiene la vida de Dios en su corazón. Está muerto. Muerto. Y si en su estado de muerto, o sea, el hombre, digamos, vivo físicamente, pero en su estado de muerte espiritual, o sea, sin creer en Cristo,
muere en ese estado de muerte espiritual, entonces muere físicamente y también muere espiritualmente porque va a la condenación. ¿Saben ustedes cómo le llama el apóstol Pablo a esto? Lo voy a leer ese texto, Efesios 2, versículo 2. Dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, el inconverso dice que sigue la corriente de este mundo. Sigue la corriente. Ustedes saben que un pez que flota y va con la corriente porque está muerto. Pez que flota y va con la corriente porque está muerto. Va hacia las fauces de la tumba, pero mientras todavía no ha llegado ahí, todavía se puede arrepentir. Pero una vez que la tumba, o sea, el sepulcro, o sea, figurativamente abre sus fauces y los devora, o sea, él muere sin Cristo, va a la condenación. Ya no hay esperanza, no hay salvación. Pero todo ser humano sin Cristo es como un pececito que va según este texto dice que va con la corriente de este mundo. Hermanos, regresando a segunda de Tesalonicenses, capítulo 10, ahora versículo 10, verso 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Cristo dice cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Estos santos son la iglesia y sus santos los ángeles. Porque aquí está hablando del texto de su segunda venida a la tierra, no está hablando del rapto. Está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando haya pasado la gran tribulación. Dice que Él viene para ser glorificado en sus santos, dice, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, dice Pablo. Por lo cual, dice Pablo, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, esto es muy importante porque, vamos a ver mis notas, acá sí, aquí las tengo. No estaba siguiendo mis apuntes. Dice acá el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, dice Pablo, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Este llamamiento que comenzó, hermanos, en el momento de nuestra salvación. Este llamado digno que comenzó cuando Cristo nos salvó, ese llamamiento para ser salvos, ese llamamiento que incluye, que involucra nuestra santificación en este proceso en el cual estamos. Y ese llamamiento que culminará, hermanos, con la glorificación que recibiremos de Cristo cuando el Señor venga. Dice, y cumpla todo propósito de bondad. Hermanos, dice, y cumpla todo deseo, todo propósito de bondad. ¿Usted alguna vez dicho, por ejemplo, esto? Yo tengo deseo de bondad que deseo cumplir, pero no soy capaz. Tengo deseos bondadosos que quiero llevar a cabo, pero como dijo Pablo, miserable de mí, porque yo quisiera tener propósitos de bondad, pero no logro, no puedo, no soy capaz. Tengo deseos de bondad que deseo llevar a cabo, pero no logro, no puedo. Y Pablo decía, miserable de mí, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, esos deseos de bondad que Dios quiere que yo lleve a cabo, no lo hago, dice Pablo. Hermanos, lo estoy acá parafraseando. Así es. Tenemos deseos bondadosos, nobles, de llevar a cabo en el Señor, pero como dice acá, los tenemos y muchas veces no los llevamos a cabo. Por nuestra carne, por nuestro pecado. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice acá en el versículo
para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así que con la ayuda del Señor es que logramos hacer las obras o llevar el fruto que el Señor quiere que llevemos. Ya casi terminamos, hermanos, en el versículo 12 y terminamos, para que, dice acá, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la finalidad de que nosotros llevemos fruto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito, según Pablo en el versículo 12? De que demos fruto, de que crezcamos espiritualmente. ¿Cuál es la finalidad? Dice, para que el nombre de Cristo sea glorificado. El nombre de Cristo. Para que Él sea exaltado. El nombre de Cristo. Hermanos, yo creo que nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que el nombre, cuando lo hemos dicho en muchos estudios, el nombre no es el nombre de Cristo, su nombre de Cristo o Jesús o Señor. Su nombre ahí, sabemos claramente que se refiere a su persona, a su conducta, a la reputación. Les voy a dar un ejemplo, hermanos, solo para que tengamos una idea de esto. El Salmo 23, dice David, me guiará por sendas de justicia, dice. Está hablando David, está hablando ahí, está hablando una ovejita, que es David. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, lo que David está diciendo es, Dios me va a cada vez a apartarme, me va a acercar más a Él y me va a alejar más del pecado, y todo eso lo va a hacer por su reputación. Lo va a hacer por su reputación, porque si la gente mira una oveja que está toda llena de plaga, está toda sucia, la oveja está toda lastimada, no van a decir, ay, qué oveja tan mala, van a decir, qué pastor tan malo tiene. Entonces dice que Él dice que me va a guiar por su reputación, por amor de su nombre, para que no digan, qué pastor tan malo. Dice David, Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, hermanos, entonces, ¿no nos ama el Señor entonces? ¿No nos ama el Señor? O sea, que Él todo lo que hace es porque le da pena por su nombre. Pues, ¿Él no nos ama? También. Él también nos ama. Uno es el que no es como el Señor. Cuando uno quiere hacerle un favor a alguien, uno primero evalúa si esa persona lo merece o no lo merece. Uno primero va a evaluar si esa persona es digna de darle un bien. El Señor, cuando bendice, no está evaluando si lo merece o no. Porque, hermanos, nadie lo merece. No lo merecemos. Aquel texto que dice en Lucas, que muchas veces, hermanos, lo traducen mal o lo citan mal, que Cristo dice que vino, que cuando los ángeles dan el anuncio del nacimiento de Cristo, dice, paz en la tierra. Y paz, dice, para los hombres de buena voluntad. Hermanos, si es un mensaje de paz para hombres de buena voluntad, entonces no es para ninguno, porque no existe ningún hombre de buena voluntad. Lo que hay es gente pecadora, con malas tendencias, rebeldes, malos, que no perdonan. Eso es lo que hay, no hombres de buena voluntad. Buena voluntad de Dios para los hombres, así se debe traducir. La buena voluntad de Dios para los hombres, pero no para los hombres de buena voluntad, porque lo que hay es gente mala, gente rebelde que no perdona, con malas tendencias, gente pecadora. Hermanos, así que dice que el Señor, dice que todo lo bueno que el creyente hace, el fruto que debe llevar, es para que el nombre de Cristo, dice Pablo, sea glorificado. Así que, hermanos, para mí eso es una motivación. ¿Por qué yo debo cada día esforzarme de vivir mejor, de ser más, de apartarme más del pecado? No solo porque el mayor beneficiado voy a ser yo,
sino porque le doy gloria al Señor. Glorifico a Dios con mi obediencia. Cada vez que usted no miente, cada vez que usted no calumnia, no está en chismes, cada vez que usted hace el bien, usted está glorificando el nombre del Señor. Así que, hermanos, vamos a quedarnos acá en nuestra meditación. El siguiente estudio comenzamos en el capítulo 2. Ahí vamos a comenzar en el capítulo 2. Y es un pasaje, hermanos, bastante difícil de interpretar, bastante complicado, se los adelanto, porque ese pasaje nos va a hablar de un asunto de escatológico, o sea, de cosas del futuro que van a pasar. Sobre todo el tema ahí, el asunto ahí es la persona del anticristo. De eso Pablo va a hablar en ese capítulo 2. Así que, hermanos, pero lo vamos a ver en el siguiente estudio. Vamos a tener un par de estudios sobre el capítulo 2, sobre este personaje del cual acá Pablo habla. Y también de la iglesia, de los creyentes también. Cuál va a ser nuestro lugar. Así que, hermanos, que hoy estuvieron con nosotros, que Dios les bendiga. Muchas gracias, a pesar del clima que nos tocó el día de ayer y hoy, ¿verdad? Con lluvia, con bastante temperatura fría, pero qué bueno que pudimos acá venir a oír la palabra de Dios y congregarnos. Así que Dios les bendiga y muchas gracias a nuestros hermanos. Bendiciones del Señor para todos.